se está empezando a desarrollar fuerte acá. Pensamos en empezar con los 3 trailers que tenemos, que son 2 laburos míos, mis últimos 2 trabajos, y un laburo de Hugo que hizo en coproducción con O Globo en Brasil. Y los míos son los trabajos que hice en Polka con copro con Turner. Y les presento un poco, él es Hugo Colase, ADF, director de fotografía, yo soy Guillermo Zapino, director de fotografía ADF. Miguel Meiser es un DIT que viene de laburar bastante con Hugo. Hernán Rego es el coordinador general de postproducción de Polka, que labura bastante conmigo. El gurí es el gaffer, Guillermo Zaposnik es el gaffer también que trabaja mucho, un gaffer que trabaja mucho con Hugo. Y Matías Buenaventura es un colorista que trabaja mucho conmigo, desde casi todos mis trabajos los hicimos juntos. Bueno, ese es el panorama de la mesa que diserta y... No, quiero agregar una cosita más, chiquita, que es de la forma que se armó la mesa, digamos que tenemos un espectro bastante amplio de todo lo que sería el trabajo desde que empieza, con el que se desarrolla, con el director de fotografía, con el DIT, con el gaffer y colorista después, bueno, área técnica, un poco hay un popurrí de oficios en esto que bueno, nos pareció que podemos hacer como un intercambio después de preguntas y eso para hacerlo más ameno. Creemos que cubre el espectro totalmente, obviamente desde la parte creativa y técnica de la imagen, y estaría bueno que a partir de lo que se ve y lo que un poco exponemos haya un ida y vuelta para poder contar nuestras experiencias, sobre todo, que me parece que es lo más rico de todo. Si les parece, pedimos que pasen los trailers. Lucio Valrosa. ¿Y la piba? Verónica Rosenthal, periodista. Hacé el llamado, pero que vayan con cuidado. No, pará. Vamos. La cara de estos tipos nunca se conoce. No. Hasta que alguien les da a conocer. ¿A qué se dedica el señor? Es bailarín. ¿Está siendo gracioso? Yo no. ¿Usted? Si le preguntan a uno cuál es la parte más importante de un bailarín, va a decir seguramente los brazos, las piernas. ¿Más que brazos, piernas? La cabeza. Maestro, por favor. Gracias. Cualquier cosa estás haciendo. ¿Por qué haces estupideces? Señor, no puede pasar por acá. Tengo una situación con mi hijo. Tengo una amiga que está tratando de que lo den al nene. Le encontraron droga en la valija. Estoy pensando en dejar. ¿Qué? ¿La danza? No, el taller, mamá. Pero mamá, la mayoría de las bailarinas a mi edad ya están laburando, no aplicando becas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vos vas a hacer el concurso ese? Beca, mamá, sí. Y mejor que se deje de joder con el bailecito y se ponga a laburar doble turno. Vos me tenés que entender mejor que nadie. No como mi novio, sí, como boxeador. ¿Quién te va a preparar? Tengo a alguien en la cabeza. ¿Te conozco? Soy bailarina.
No es un buen día para mí, discúlpame. Disculpe usted. No me rindo tan fácil como dijo. Me tengo que presentar a la beca. La beca del ¿Vos me estás Vancouver, buscando ¿vale? por una beca a mí? Sí. No. Hola, Prat. Te llamo porque tengo una alumna. Mi mejor alumna, te diría. Se llama Luisa Galarza. Una chica muy humilde, pero con mucho talento. Algo en ella me hizo pensar en vos. Me gustaría que la veas. Yo ya estoy cansada y no puedo darle más. Vos vas a saber cómo. Vamos a hacer un contrato. Voy a intentar ayudarte para la beca. Volvió al ruedo tu ex. Mira vos, Prat. Nunca me dijiste que tenías un nieto. ¿No te dije? Yo no sé de ser la primera vez que pronuncio la palabra nieto. Uy, qué cara tiene el abuelo. Parece que está enojado. No lo uses, vos tiene guerra. Guerra, exactamente. Una guerra que iniciaste vos cuando me hiciste lo que me hiciste. ¿Qué le hiciste a la abuela? Luisa Galarza, ¿te suena ese nombre? Tiene que ser la chica nueva. Chica nueva. Va a presentar una bailarina para tu beca. ¿Mi beca? Sí, tu beca. ¿Hay una alumna de Prat? Justo que yo voy a presentar a mi novia para una beca, ¿a él se le ocurre presentar también una protégée? Bailó como si no bailara, con impunidad. ¿Quién puede presentarte a alguien mejor que yo? Prat. ¿Desde cuándo sos la mamá de América? Quiero la tenencia de mi nieto. Confía en mí, yo confío en usted. Es mi maestro. Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas. Gracias por elegir Super Max. Super máxima seguridad. ¡Abre la puerta!
muchas de las imágenes, a veces una de las cosas, de las características de las series es que hay un momento que se necesita filmar con una segunda unidad y muchas de las imágenes que vimos conté con la colaboración de Federico Rivarés, que fue el fotógrafo de la segunda unidad, y allá en Brasil y acá en Jujuy cuando hicimos lo de las salinas. Para ser sincero. Arranco. En principio, lo que me planteé yo personalmente como objetivo de esta charla era hablar un poco sobre las diferencias que existen entre el mundo del largometraje y un poco de la publicidad. La publicidad sigue siendo más o menos lo mismo, con sus evoluciones técnicas y lo demás, como siempre fue, como la pionera de donde al haber más capital, hay, al haber más dinero, hay más posibilidades técnicas y donde se van probando todas las nuevas técnicas. En el caso del cine, hay una forma de producir que dista mucho de ser lo que nos pasa con las series de televisión. De hecho, en algún momento, por temas de tiempo, se tiene que abrir una segunda unidad. A veces el director coordina, a veces son dos directores y muchas veces pasa que el gaffer pasa a ser el director de fotografía de la segunda unidad. Otras veces, depende cómo se va instrumentando la producción, eso no ocurre. En el caso mío, nosotros trabajamos en una producción ahora que fue la primera serie que produce Netflix acá en la Argentina, y para lo cual obviamente no pude traer ningún material porque lo tengo totalmente prohibido, pero dadas las características, las exigencias y todo, tuve que empezar a pensar distinto con esta experiencia de Supermax, a lo que yo normalmente pienso, estructuro, analizo de cuando hago un largometraje. La primera cuestión fue que uno arranca a trabajar la serie muchas veces, me pasó en Supermax y me pasó en esta también, sin saber exactamente cómo termina. Es decir, que uno, si es una persona totalmente técnica, solo para resolver cuestiones técnicas, sin importarle demasiado, o sin valorar por dónde va la cosa y cómo ayudar al director a contarlo desde la luz, en estos casos uno se ve bastante complicado porque la historia para uno es como la completa, es decir, por lo menos tener un punto de partida que sería el guión, saber dónde empieza y dónde termina, qué pasa con cada personaje. Nosotros hasta la semana, no sé, faltando a lo mejor 3 semanas de rodaje, no sabíamos muy bien de qué se trataba el capítulo 10, que es el último. Nos pasó en Supermax y nos pasó acá también. Y es así, digamos, es un tema de estructura de producción y de las aprobaciones que hay que tener y lo demás. Entonces eso hace que uno tenga que cambiar la cabeza para empezar a pensar en otras cosas. Una de las cosas que pude lograr para esta serie acá filmada en Argentina fue tener tanto un DIT como Miguel o un gaffer como el gurí, que en realidad no estaban a mis órdenes, sino que me aportaran todo lo que se pudiese aportar, y éramos 3 cabezas que estábamos pensando, a veces creativamente y otras veces cómo resolver los problemas que se iban presentando. Esa para mí es una de las características en las que, en este caso, como que me cambió un poco la cabeza de la experiencia que había tenido en Brasil, que fue como, primero en otro idioma, no muy lejano al nuestro, pero de alguna manera complejo, dentro de una estructura que los tipos estaban muy acostumbrados a trabajar de una manera y era muy difícil hacerlos cambiar. Había 3 directores, había mucha gente
Los cameraman, por ejemplo, no tenían nada que ver con el cine, nunca habían hecho una película, eran empleados de la Globo y eran tipos que no me gusta este cameraman, alguien decía por ahí que yo, bueno, ok, te lo cambio. Entonces ese tipo pasaba a hacer una novela y te traían el de la novela a la serie y era más complicado que el otro que se había ido, o de repente se hablaba, terminábamos de grabar y al día siguiente, y planteábamos lo que se iba a hacer al día siguiente y venían 2 cameraman que no tenían nada que ver con lo que habían estado escuchando sobre eso. O sea, toda esa experiencia, que fue traumática para mí en un punto, traté de que esto, obviamente acá no iba a pasar porque no estábamos dentro de una estructura tan grande como era la Globo. Pero lo primero es eso, digamos, es como que el director de fotografía tiene que cambiar un poco la cabeza y rodearse de colaboradores verdaderos, no gente que esté a las órdenes de uno, ¿no? En principio. Bueno, nos parecía interesante con Hugo contrastar un poco que nosotros llegamos a un intermedio hoy y venimos él viene más del cine y yo vengo más de hacer lo que sería el predecesor de la miniserie, que eran los unitarios que salían para televisión, que también siempre los tomamos con una mirada cinematográfica, por decirlo de alguna manera, y los cuidamos y siempre pensamos en la narrativa de la imagen. Pero a mí me pasó al revés, a mí se me achicaron los capítulos, o sea, yo pasé a hacer miniseries de 39 capítulos a hacer de 8, por ejemplo. Entonces, cuento también con empecé a abandonar esto que decía, a lo que yo estaba muy acostumbrado, que decía Hugo, de ir con un diseño narrativo desde la fotografía sin saber el tercio, dramáticamente ni siquiera el tercio de lo que la línea dramática del proyecto tenía. Entonces, ahí para mí mejoró un poco el criterio y pude tener, me pude centrar un poco más en diseños un poco más complejos, un poco más certeros en cuanto a la dinámica que después el target de la tele agraciaba o no al proyecto cuando eran largos. Entonces es interesante ver cómo ahora estamos conviviendo también con una necesidad en un punto intermedio. Igualmente, yo siempre tuve mis gaffers que necesitaba que hicieran fotografía porque mi estructura de filmación y de compromiso con la postproducción y todo en la dinámica de la productividad para 39 capítulos y de filmar todos los días era imposible. Entonces yo a veces me tenía que ir y dejar a mis gaffers haciendo fotografía, obviamente como un acuerdo con los directores y todo, pero se pulió como achicándose desde mi lado y me dio más herramientas. Me permitió entender la línea dramática y poderla expresar, aunque uno la iba construyendo en el trabajo previo siempre. Ahora, realmente con un proyecto de 8 capítulos, depende. Estos 2 proyectos que vieron tráiler, La Fragilidad o El Maestro, tuvieron distintas características. Uno fue a guión cerrado y el otro no. Por ejemplo, yo El Maestro tuve toda la historia, entonces pude hacer un desarrollo realmente, un planteo y un estudio de ballet de lo cual estaba más que alejado. Y me pude nutrir de un montón de cosas porque sabía la dramaturgia entera del proyecto. Y aportarle mucho más a la dirección desde la potencia dramática de la imagen. Pero también en estas estructuras me encuentro también con un problema que también es común ahora, que es cómo se postproduce esto. Entonces ahí es donde Hugo cuenta cómo se nutre de gente que empiezan a hacer
unidades decisivas y unidades con criterio y unidades con absoluto, por momentos se manejan absolutamente a su criterio. Yo un poco quise reflejar lo que me pasa en la otra mitad, que es la post. Por eso están Hernán y mi colorista y Mati, que la verdad es que como una mirada general de esto, digo, yo puedo acercarme dramáticamente a un montón de concesiones con lo productivo, con un esquema productivo comercial que tiene que cumplir un esquema, y al director con una propuesta, tomando compromisos relativos, por ejemplo, al workflow o al tratamiento de la imagen o a decisiones que yo estoy buscando y que puedo contar antes de empezar a filmar. Que para mí se me parece más a una película de lo que se me parecía a mi trabajo anterior. Entonces, digo, ahí entra el laburo de los chicos, donde, por ejemplo, entre la fragilidad y el maestro, Hernán propuso un cambio de workflow para que yo pudiera salir de rodaje y no tener que esperar el color, por un timing de entrega de postproducción, no tener que esperar el corte final de montaje, aprobación de productores, coproductores y todo, y yo pudiera empezar a laburar con el color, porque si no me quedaba sin timing para hacer color de todo el proyecto, que era mi intención, color, como hacía color en los largometrajes. Me siento con Matías y le quemo la gorra, básicamente, y damos vuelta, y después él también, yo me voy, y él tiene un proceso, él igual, y que eso es el otro colorista, que no quiero dejar nombrarlo también, tienen un proceso creativo independiente de mí, que yo vengo después y crece. La verdad es que todas estas cabezas de equipo que están con poder de decisión hacen que nuestro laburo creativo, finalmente, uno visto desde el cine se agrandó y yo visto que desde el unitario se achica, pero los dos necesitamos ese poder de decisión y esa potencia creativa para poder abarcar la estructura. Eso nos parece como lo que sintetiza un poco esta mesa y todos nuestros laburos. Digo, por ahí, no sé si los chicos quieren un poco contar cómo laburan con nosotros, pero, ¿no? Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco lo que comentaba Guille y también viene a partir de la necesidad que tenemos con estos nuevos desafíos, digamos, en cuanto a las coproducciones y a los famosos calendarios de entrega anticipados. O sea, ya tenemos toda programada la entrega de los episodios, o un estimativo por lo menos de la entrega de los episodios de antemano y con tiempos bastante difíciles para postproducir. Entonces el trabajo colaborativo es el que en definitiva nos termina permitiendo mantener cierto estándar o cierta calidad y poder cumplir con los tiempos de entrega. Que digo, claramente entre, por ejemplo, un proyecto y otro, estos que vieron acá, la fragilidad y el maestro, por ejemplo, se fueron acortando y fueron mayor cantidad de capítulos. En una había sido 8 capítulos o 8 episodios y en el otro 12, pero había mucho menos tiempo para la realización. Entonces, bueno, ¿de qué forma logramos llegar a las metas y a la vez introducir todo el trabajo creativo y Guille, que está todo el tiempo en rodaje, poder venir y poder supervisar? Entonces, bueno, tuvimos que buscar algunas herramientas o técnicas, en este caso, que nos ayudaron y poder cumplir un poco con todo este proceso y llegar a las entregas, que es lo que hoy en día nos está exigiendo la producción, básicamente. Lo que me parece a mí importante destacar un poco es que este acuerdo es en función solamente de que yo pueda seguir una línea estética. O sea, no tiene que ver 100% con el timing productivo. Yo podría dejar un lineamiento de color, un lineamiento de post, de tratamiento del proyecto, e ir a supervisarlo solamente viendo online y decir esto me gustó menos, me gustó más. Pero digo, hubo un esfuerzo mancomunado para que yo pueda seguir
decidiendo artísticamente en la post, que es otro punto interesante que aparece para destacar acá, que es la aparición del modo cine, de grabación de cámara, o sea, de salirnos del video y entrar en estas cámaras donde grabamos. Bueno, el que más se va a poder explayar con esto va a ser Miguel, pero bueno, grabamos con formatos de gama abierta, grabamos en unos estándares de finish de imagen que están mucho más supeditados a la post, realmente, como era la famosa imagen latente del cine. Hay una analogía que no la voy a contar en detalle, pero sí eso implica que si el gaffer, el gurí, toma la responsabilidad creativa en el rodaje que Hugo, o lo comento con Hugo porque está el gurí como gaffer, ¿no? A mí me pasa con mi gaffer. Toma la posibilidad creativa de tomar esa unidad por un tiempo para que yo pueda tomar la responsabilidad creativa sobre un material que me da margen creativo en postproducción. Entonces digo, esos son comunes, ¿de acuerdo? Que todo un equipo emplee, tanto el gaffer, el DF, el DIT, el colorista, el coordinador de post, que me diseña un workflow pensando en cómo yo puedo seguir creando en un día que tengo por semana cada 15 días. Digo, sí, es medio como delirante, pero ahora hay herramientas para crear esas estructuras que la verdad que a mi forma de ver, por dónde están paradas las miniseries hoy, por dónde está la necesidad de deliveries, de multideliveries, a plataforma, a internacional, a Turner, a uno, al otro, que cada uno tiene su estándar por contrato. Hay que sentarse a hablar de cada uno particularmente y ir como haciéndole un pin de análisis instantáneo cada tanto para ver que no te estés yendo de lo que te funciona. Y cada proyecto vas aprendiendo y vas cambiando. No podemos aprovechar a Miguel para no irnos de... Buenas tardes. Sí, yo creo que un poco lo que decís, esas herramientas que hemos tenido que ir implementando en rodaje para acercar un poquito la postproducción al set, es la opción que tenemos de, si bien no hacer un finish de color, sí marcar una pauta de hacia dónde va a ir, y tenemos varias formas de hacer eso, por ejemplo, con herramientas para hacer color en vivo, con un live grade, un pre-light o algo de eso, y tomamos decisiones, predecisiones estéticas en set, que luego las mandamos a la gente de postproducción, de tal manera que cuando el director de foto va a hacer una corrección de color, no parte de cero, sino que ya tenemos una corrección bastante acertada, que si bien no nos metemos, por ejemplo, a hacer correcciones de color secundarias y máscaras y todo eso, sí podemos hacer algo que además se pueda ver en set, de tal manera que tanto los directores como todos puedan ver lo que va a ser más o menos un estimativo de cómo va a quedar. Y bueno, eso, yo creo que en ese aspecto sí que se ha adelantado mucho con respecto a otro tipo de series que se hacían antes, que no teníamos todas esas herramientas, y básicamente eso, yo creo que es acercar la postproducción, acercarla al set, de modo que eso, tanto en set como para todo el trabajo del director de foto después, avanzar mucho y poder acotarnos un poco a los timings de los que estaban hablando. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, para esta serie de Netflix, cuando me llamaron con mucha anticipación, el esquema planteado era ese, que el gaffer se hacía cargo de la segunda unidad porque iba a salir 2 veces por semana. Yo, por la experiencia anterior, sabía que eso iba a suceder, no sé, las primeras 3 semanas, así que después iba a empezar a incrementarse cada vez más. Entonces dije, bueno, la persona que tengo que llamar como gaffer, si va realmente a hacer eso, en algún momento se va a separar y vamos a tener que armar una cosa un poco más de sensibilidades afines.
Y lo que hicimos fue, cuando lo convoqué a Guillermo, lo que le dije, le prometí que por ahí él tenía que iba a ser el fotógrafo de la segunda unidad. Después fue otra situación que se armó, que el cameraman uno de las cameraman de la primera cámara de la primera unidad era Federico Rivares, que ya había trabajado con Burman y había trabajado, entonces se decidió que él fuera el director de fotografía de la segunda unidad. Ahora, ¿qué pasaba? Como nosotros, así como no leíamos la finalidad de cada uno de los capítulos, tampoco al principio habíamos hecho los scouting de locaciones. Entonces, las locaciones siguientes, una vez agotadas las primeras, yo no las conocía. Las iba a ver entonces el gurí. Y empecé a pensar en un esquema parecido un poco para cumplir con lo que le había prometido, que después no se podía, por esa estructura no se había dado, que era que locación que él iba a ver, que pensara la luz como si fuera un director de fotografía, como si fuera el director de fotografía, que de hecho Guillermo lo es porque ya hizo 2 largometrajes, o sea, era una persona absolutamente confiable para mí, y que él planteara la luz que él pensaba que era adecuado para eso, que lo abordara como si él fuese el director de fotografía, no el gaffer. Y yo después, después los discutíamos un poco, en algunas más, en algunas menos, en algunos nada. Quiero decir que yo trataba de hacer mi trabajo lo más relajado posible, inclusive a partir del pedido de Guillermo, que me dijo, vos tenés que estar al lado del monitor, tranquilo, qué sé yo, y bueno, él se hizo cargo de una cantidad de cosas, pero por ahí lo puede contar mejor él. Sí, buenas tardes. No, a mí cuando me convocó Hugo para este proyecto, yo vengo más del lado del cine, de hecho habíamos colaborado antes juntos en otros proyectos. Lo que me resultó interesante fue algunos puntos. Ellos hablaban del tema de que los guiones de repente no están terminados, en este caso sucedía eso, había cambios constantes. Uno se encuentra muchas veces haciendo películas en donde de 4 a 8 semanas, a veces más, a veces menos, tenés un proyecto totalmente definido, donde de antemano ya tenés una propuesta estética, trabajada, dramática, con una línea en todo sentido. Y la palabra del director de fotografía siempre, digamos, en algún punto se consideró como sagrada, el tipo define tal cosa, climáticamente, dramáticamente, y uno como gaffer apunta a responder hacia eso. Acá había que estar un poco más elástico, porque la pelota se mueve todo el tiempo, digamos, no tenés ya todo súper definido, entonces tenés que estar como abierto logísticamente y también expresivamente a poder abarcar estos movimientos. Esto tiene que ver con desde la gente con la que uno trabaja a también la cabeza, mantenerla abierta para poder amoldarse. Y lo que sucede además, digamos, que no solamente ya es el director de fotografía charlando con los directores respecto a la estética, sino que aparece otra figura que es el cliente. Porque me parece que en esto de las plataformas, el cliente aparece de una manera que antes no estaba. Por lo menos en los proyectos en los que yo laburaba, los productores a veces opinan más o menos sobre cuestiones estéticas o dramáticas, pero acá aparecían elementos básicos. No sé, por ejemplo, Hugo me dijo de entrada, para Netflix es importante que los rostros se vean así o asá, porque esto la gente lo ve en un celular o lo ve en una tablet, y eso ya te cambia totalmente la cabeza, digamos, a la hora de tener que ya no corre solamente el gusto personal, digamos, tenés que empezar a seguirnos, tratar de tener como ciertos elementos técnicos en mente, y eso es interesante porque, digo, es lo que se viene. Ellos vinieron a dar el puntapié en ese sentido acá, y bueno, un poco son los lineamientos a los cuales hay que empezar a prestarle atención, desde cuestiones específicamente técnicas también expresivas, digamos, y me pareció interesante eso. Y sucedía esta cuestión de que de repente, al no tener todo definido al comienzo del rodaje, yo a veces tenía que ir a cubrirlo
a él, a los scouting y poder pensar fotográficamente en base a mi gusto personal, pero con la estética que él venía manejando y también tener en cuenta lo que pedían un poco de arriba. ¿No? Parecía como interesante como experiencia. Más de una vez nos pasó además algo que al principio nos sorprendió y después ya también, relájate y goza, era, ¿no? El scouting él lo hacía, por ejemplo, con el director de la segunda unidad, porque el director de la primera estaba también metido como yo, con la protagonista, qué sé yo, y después, por esas cosas que... No, deja que lo hago yo. Esto, entonces aparecía el director que no había ido al scouting con un planteo totalmente distinto al otro director. Entonces, muchas veces hasta se cruzaban las posiciones. O sea, todo lo que uno había planificado, porque uno lo que trabaja en estas cosas es la mayor cantidad de veces con ciertas estrategias de cómo abordar, de que una luz que uno pone sirva para las dos cámaras, que después cuando hagamos los contraplanos no tener que andar moviendo tanto, que sirva más, que además sea climático, que además sea cosmético para la protagonista, por ejemplo, como además, entonces uno arma toda una estrategia y después eso se desbarata rápidamente porque el director que viene tiene otra idea. Y eso nos pasó más de una vez, además. Sí, porque sí, un montón. yo estaba calmando la pelota todo el tiempo, diciendo, no, tranquilo, que esto va a salir bien, no te preocupes. No, básicamente me parece que eso es algo así como importante, tener como la cabeza muy abierta y tener mucha flexibilidad para poder encararlo el día a día, porque van cambiando las cosas, porque los guiones se van modificando, a veces te piden una cosa, piden otra, y hay que estar abiertos a eso, es importante. A ver qué nos dice Yo sí, hay algo muy parecido a lo que pasa la relación de F. Gaffer en rodaje con lo que pasa con la relación con el colorista, con Mati, que también le voy a dar como la punta de inicio, que es lo que me parece que está bueno, que yo veo de su laburo, que es que él me va dando tips que funcionan. Entonces yo los voy recuperando en rodaje, porque lo vamos haciendo en el mismo momento. Entonces, así como Gaffer intercambian decisiones, intercambian a veces roles, a veces Mati me dice algo funcionó y subite a esa que está bueno. Y bueno, digo un poco que él cuente cómo labura él creativamente y me lo transmite. Hola, buenas. Bueno, con Guille ya laburamos hace 2 series, estas últimas 2 las hicimos juntos, la última con otro colorista que trabaja con nosotros, que es Wally, y hablando un poco de esta comunicación que tiene que haber a lo largo de la serie, es muy importante que Guille me transmita a mí lo que buscó en esa escena para después lograrlo o acercarse a lo que él estaba viendo y yo después poder transmitirle eso al otro colorista. Porque por ahí, imagínense, en una serie se determinan distintas locaciones, la casa del padre, la casa del maestro, distintas locaciones que se repiten a lo largo de la serie y como son varios capítulos, quizás el capítulo 5 yo no lo hice y lo hace otro, Wally en este caso. Entonces tiene que haber una comunicación nuestra, de decir, mira, Guille intentó buscar esto, entonces para empezar a unificar la serie. Y algo que nos permitió el workflow que empezamos a implementar ahora en el final, esto de abrir varios capítulos a la vez. Porque históricamente se venía haciendo de otra manera, digamos. Nosotros al trabajar con un solo cliente o con el canal, por ejemplo, o con una sola persona que recibe, vamos entregando los capítulos en cadencia a medida que los vamos haciendo. Capítulo 1, 2, generalmente hay un margen para trabajarlos. Y acá cuando abren todos los capítulos, a veces, por ejemplo, el capítulo 2 está listo, pero falta que lo vean, que haga la devolución, en este caso, Turner. Ya la hicimos nosotros, falta el cliente Turner que haga su devolución. Y hasta que hace la devolución, eso nos empieza a retrasar a nosotros muchísimo. Entonces, como son muy estrictos con el tema de los deadlines y las entregas de los episodios, y con esta nueva regla de que ahora se entregan todos juntos,
No es que entregas de a uno, como nosotros en paralelo trabajamos en la tira diaria, digamos, que sale solo por Canal 13, que eso lo vamos enviando en cadencia. Pero con esta nueva plataforma de digitales hay que entregar los 10 capítulos a Turner, los 10 capítulos a Flow, los capítulos para el canal. Entonces se empiezan a abrir un montón de vías y de exigencias de clientes, porque cada uno te lo empieza a pedir con un determinado códec, con un determinado frame rate, con una determinada calidad. Hay un control de calidad y un feedback después de que nosotros enviamos el capítulo. Y son todas decisiones que hay que empezar a tomar desde la pre, como decían antes los chicos. Por ejemplo, tomar la decisión de el frame rate que vas a elegir. Ahora no es si estás en Argentina 25, si sale para Estados Unidos 29.97, digamos. Con todas estas plataformas, cada uno te pide una cosa distinta. Entonces, si vos cometés un error y sabías que una determinada plataforma te exige el material a 24 frames por segundo y vos grabaste todo a 25, estás en un problema. Entonces, son muchas cosas que hay que ir teniendo en cuenta en la pre, porque después se centraliza todo como un embudo en la post. Y gracias a el nuevo workflow que pudimos desarrollar, investigar, también nos fuimos equivocando mientras fuimos buscándolo, lo clave es esa comunicación durante el rodaje y durante la postproducción. Como ahora los tiempos son más cortos y nos exigen, después del rodaje creo que eran, no sé, 3 semanas y ya teníamos que entregar todos los capítulos. Entonces, si nosotros no abríamos los capítulos sin terminar, no íbamos a llegar. Entonces creo que es algo a tener en cuenta, el tema del timing, que en este nuevo formato de series, ahora ya una serie dura entre 45 y 55 minutos, y son 8 capítulos, mínimo son 8 capítulos que los tenés que entregar de una. Y también ahí entra a jugar todo el área técnica de las cámaras, de qué tipo de cámaras se decidió usar o esa producción estaba dispuesta a utilizar. Y todo un tema de infraestructura después en cuanto a cómo vamos a manejar todo ese material, pues son tantas jornadas, tanto material que, por ejemplo, a hacer hincapié en lo que decía Guille, de que ahora estamos usando cámaras con gama abierto, cámaras que pueden grabar en modo cine. Hay una diferencia de grabar con el códec original de la cámara o grabar en RAW, que digamos, además de la resolución es el contenedor, digamos, y eso cambia mucho la infraestructura después, porque si grabas toda una serie en RAW, digamos, tenés que tener un soporte para poder mover todo ese material. No, a mí, Mati, lo que me parece importante también que hablaba antes es que esta decisión, por ejemplo, de este cambio de workflow, por más que partió de una idea de Mati, sí, digo, que él sentía que yo no estaba pudiendo hacer lo que quería de color o que no iba a llegar a hacerlo. Entonces él toma la inquietud con el poder de decisión que dice Hugo que ahora están teniendo todas estas cabezas de equipo sobre nuestro laburo, y lo conversa con Hernán y los dos juntos se ponen a laburar para que yo pueda ir a meterle un poco de mi criterio, sabiendo que ya previendo que no iba a poder. Entonces, me parece, yo siempre digo que me parece que hay, nuestro laburo es un poco, somos transcodificadores técnicos de ideas subjetivas. O sea, nosotros empezamos pensando creativamente, yo por lo menos digo absolutamente, a veces en las preproducciones digo, nadie se enoje si digo una barbaridad, porque voy a decir cualquier cosa. Después por ahí la pulimos y llegamos a una idea, pero me parece que las tormentas de ideas, las cosas, los momentos eminentemente creativos, después hay un momento donde nosotros agarramos un papelito, un manual, una fórmula, y tenemos que decir, bueno, este arbolito todo doblado que yo presenté en un cuadro de Friedrich, que me encantaba todo, ¿dónde carajo está plantado en Argentina para ir a buscarlo? Entonces, digo,
a partir de esa, y hablo siempre de la ecuación del porcentaje de creativo y de técnico, que para mí es el trimming que te da lo que uno todo el tiempo tiene que estar trimeando para llegar al mejor objetivo. A veces hay que abandonar un poco la técnica y ponerle corazón, porque la escena se resuelve desde lo que uno no puede transcodificar técnicamente y sí emocionalmente, y de repente hay una que es eminentemente técnica, que vos decís, el corazón lo dejo en casa porque si no, no filmo. Entonces, porque necesito saber la hora, el lugar, el ángulo, todo es eminentemente técnica. Entonces digo, ellos empiezan a tomar eso también desde su laburo técnico, a tomar el trimming de lo creativo, también más allá de lo que implica su laburo creativamente, que para mí todos lo tienen, un montajista, el que diseña el workflow piensa cuánto trabajo creativo va a tener el director de fotografía o cuánto trabajo creativo va a tener el montajista, también lo tiene que pensar, pero me parece que empiezan a tener poder de decisión, tanto como nosotros, trimeando ese esquema que para mí me parece alucinante en su laburo, que empiezan a trimear ese tema técnico, lo empiezan a ver cuánto corazón tuvo la escena. Y por ejemplo, Wally, el otro colorista, la otra vez que fui a ver, me dice, yo el capítulo 11 me gustó tanto que lo pedí de vuelta. Lo había entregado y le pidió que desarme su esquema de entrega, porque le parecía que le faltaba porque él sentía que yo quería una cosa que él no había llegado y había entendido mi intención, no técnicamente estaba perfecto, pero él sabía que yo quería algo que él no había llegado. Entonces abrió el workflow, cambió la fecha de entrega, pidió que se haga todo lo posible y eso yo me entero después. Entonces digo, me parece que estos esquemas que se empiezan a abrir un poco el juego creativo, en estos esquemas de miniserie donde si la vemos en largometraje está un poco más abierta, si la vemos de la tele tradicional está un poco más cerrada. Pero me parece que nos dan, y el modo cine y todo lo que contaba un poco Miguel de las herramientas que tenemos en rodaje, nos están dando poder de decisión estética en zonas que antes eran un poco más rígidas. Y que digo, todos nosotros laburamos siempre para estar en las postproducciones, más los que venían, yo también vengo un poco, hice algo de cine, pero eso me parece como algo que va a pasar y que la necesidad estética de cada proyecto empiece a involucrar un porcentaje técnico, un porcentaje de cuore que va a haber que ponerlo en la pre para ponerse de acuerdo para que yo pueda salir a filmar ese plano general de Piedrabuena, que si yo tengo que ir a filmarlo para iluminarlo, no voy. Entonces tengo que saber qué herramienta tengo. Mati me tiene que decir, dale para adelante, porque yo lo vi, ya lo hiciste un intento en otra escena. Hernán me dice, está ok, está todo en orden, el workflow, me banco que me lo des una semana más tarde para que lo planifiques y lo puedas hablar con tu gaffer y mientras preiluminás ese, te vayas a hacer ese plano que de última es el que más le gusta a Turner. Y es el que menos luz tiene, el que más rápido se hizo. Entonces digo, eso es una estrategia, que es lo que Hugo hablaba, que había que crear entre todos. ¿Alguno quiere agregar alguna cosa o abrimos algunas preguntas si quieren? ¿A uno le quedó algo en el tintero? ¿O Miguel? ¿A vos que te gusta hablar en público tanto? No, estaría bueno. No, estaríamos, no sé, como abriendo, si quieren, hacer alguna pregunta para no desviarnos nosotros, porque seguiríamos charlando horas de esto, pero me parece que estaría bueno si alguno quiere hacer alguna pregunta, encantados de responderla, si podemos. Muy buenas tardes. Acá. Buenas. Sí. Están hablando ustedes del trabajo en equipo, ¿no? Creo que es una concepción muy buena en cuanto a que diferenciar un grupo de gente trabajando a un equipo trabajando. Eso creo que al producto le es beneficioso, ¿no? Antes no trabajaban de esa forma, esa es una. Y otra, para cada plataforma en donde sale la serie, ¿hay distintas tomas o se usa la misma toma para todas las plataformas?
La primera te la puedo contestar yo, la segunda te la puede contestar él. O sea, a ver, antes lo que se hacía era un esquema un poco más, perdón por la redundancia, más esquemático. De hecho, también tiene que ver con cierta formación que antes había en los hechos, había gente que se formaba trabajando y después aparece toda una camada, toda una generación de gente que tiene una formación cinematográfica, con una formación universitaria, con una formación desde el punto de vista audiovisual interesante. Si uno, como director de fotografía que peina canas, no se niega a esa gente que viene con una formación distinta a la de uno, yo fui uno de los pocos que empecé a estudiar cine y que me relacioné directamente con la industria, pero en el momento que yo empecé a trabajar era como el raro del rodaje. Yo empecé como ayudante de cámara y era como raro, que yo sabía alguna cosa de teoría, había leído libros sobre cine. ¿Qué vas a saber sobre cine? Libros no existe, qué sé yo. Bueno, yo empecé a trabajar con una generación que venía del trabajo directo. Y entonces también tiene que ver con eso. Entonces, cuando uno tiene la suerte de trabajar con gente que viene formada desde el punto de vista técnico, universitario, académico no tanto, pero con gente formada, lo que uno tiene que hacer es darle cabida y aprovechar lo que aporta cada uno de ellos, porque uno se va nutriendo y el otro puede experimentar con alguien que lo está controlando también, que era un poco lo que yo le decía al gurí. Por más difícil que sea lo que vayas a ver, el desfile, todo lo demás, vos mandate, quedate tranquilo porque de última yo no te estoy mandando al muere, o sea, vamos a estar los dos, vamos a discutirlo, vamos a verlo, no te preocupes, como el responsable voy a ser yo, así que vos mandate con lo que quieras hacer. Entonces, eso a él lo beneficiaba en un punto y a mí me beneficiaba por dos cosas. Primero, por poder seguir estando en rodaje y tranquilo de que él estaba en el scouting pensando cómo se iba a hacer lo que venía. Y a él, y a mí lo que me beneficiaba también era saber que él estaba pensando inicialmente la cosa. Que él hablaba, por ejemplo, en esta serie que hicimos había desfiles, entonces el equipo de luces se contrataba especialmente con la gente de Baglietto y él ya tenía conocimiento del operador que venía con Baglietto, conocía mucho más que yo las variables que tenía la gente de Baglietto con las luces para los efectos y todo eso. Él manejaba, coordinaba una cantidad de cosas que yo para mí eran nuevas y que aprendí con él. O sea que era un intercambio. Él estaba tranquilo que yo veía y decía, che, no, para esto, vayamos para acá o vayamos para allá, o genial, mucho mejor de lo que yo creía. Y yo estaba re contento de que tenía alguien que estaba resolviendo cosas que yo era incapaz de entrada de resolverlas. Esa es la primera, o sea, que no era que antes no se hacía, sino que era otra forma. La segunda te la responde Guille. No, yo quiero también agregar un poquito a esto que yo lo que siento es que antes los esquemas de los equipos sobre todo de producción y de postproducción, cada uno tenía su rol creativo, pero estaban un poco más distanciados, más allá de que se tomaban decisiones en común, obviamente. Ahora lo que yo hago hincapié es cómo entra en el rol creativo, en timing de rodaje, porque hay muchas decisiones que se pueden tomar productivamente, gracias a saber cómo se va a tratar esto después y a prueba y error, que es un momento que estamos transitando. Y en cuanto al multidelivery, creo que en principio nosotros, Hernán me va a sacar la roja si digo alguna barbaridad, pero no, creo que se usa el mismo material y la clave está, como decía Mati un poco, en tener la certeza de cuál va a ser contractualmente el destino del proyecto y evaluar qué necesidad técnica que tiene cada contrato
¿cuál va a ser, cuáles pueden ser uno como preocupado del frame rate? ¿Cuál es el potencial, el que no te están diciendo que está, pero que probablemente lo están tratando de vender y después no va a ser cosa que nos comamos un pull down que nos mate el frame rate y nos quede muy mal? Entonces también hay algo de previsión. En principio, en mi experiencia, y creo que esto es un momento bisagra en la presencia de las miniseries y dónde van y cómo van, está cambiando minuto a minuto. Digo, el mercado se está abriendo, las plataformas están apareciendo, cada uno pide, ahora les puedo detallar un poco las necesidades para que se den una idea, pero me parece que la idea es ser claros y concretos con los productores en cuanto a las necesidades contractuales y evaluar ahí con Hernán el mejor diseño de workflow que nos deje con todas las necesidades que son las que se te van a ocurrir: 50i, 2997p, 24p, 2398. O sea, tenés que encontrar cuál es el que te deja mejor parado, sobre todo en los cooldown. En síntesis, la toma es la misma. Respondiendo concretamente a tu pregunta. No sé si la toma es la misma, o sea, no se filman 40 tomas para diferentes cosas, pero por ahora. ¿Cómo se hace? No, y no creo que eso porque no va a haber tiempo de hacerlo. La productividad. Pero ¿cómo se hace? No tengo la menor idea, yo me encantaría escucharlo. Bueno, lo que sí puedo agregar es que si bien a veces las tomas son las mismas, puede pasar que para determinado canal, por ejemplo, el auto que se usó, como por ejemplo en El Maestro, sea un Chevrolet, que sí puede salir o que sí está pautado para que salga al aire en Canal 13, no está pautado para que salga ni en TNT ni en Flow. Entonces esa misma escena tiene tratamientos diferentes dependiendo para dónde termine siendo el delivery. Y después en otro momento que nos pasa es los créditos, todo el armado final de los packs, digamos, los créditos, las placas, todo lo que tenga que ver con publicidad. Sí depende el destino y el cliente para qué versión se les da. No solamente el formato de su propia plataforma, sino también determinado contenido dentro de cada episodio que es para determinado cliente. No sé si me expliqué bien. Sí, el tema... placas de agradecimiento, por ejemplo. Sí, agradecimientos, zócalos, claro. Por ejemplo... concretamente Flow no lleva placas en el final, solamente es un rol de títulos, y para Canal 13 sí lo lleva. Entonces parece algo que es bastante simple, pero como vos empezás en un formato del cual después vas a distribuir a todos los clientes, ya desde entrada tenés que pensar el cliente final, a ver cómo vas a hacer tu primer máster, por ejemplo. O sea, si lo haces con las placas, entonces después no vas a poder ir a otro formato. Por ejemplo, en Netflix, creo que nosotros vamos muertos porque no vamos a aparecer nunca, porque aparecen los directores, los actores de entrada, y después cuando termina el capítulo, lo que son todos los rodantes, donde estarían nuestros nombres, se vuelve a una pantallita chiquitita y nadie nunca ve nada, porque yo nunca me pude enterar de qué era el director de fotografía de tal serie que vi, porque no hay forma. Bueno, eso no hay forma de verlo. Un poco en discusión. Yo trato de mantener, por ejemplo, con Flow, que es bastante nuevo la relación, trato de mantener los títulos y los roles finales. Porque claro, la tendencia es que el capítulo termine y vos pases al siguiente. Entonces con un rol largo, el cliente o la persona que está mirando, digamos, no tiene esa compulsión por ir al capítulo que sigue, pero para nosotros ahí es donde está toda nuestra plataforma de laburo. Por ahora lo vengo logrando, es decir, por ejemplo, con Flow, pero sí, es verdad que con Netflix es más difícil. De hecho, Netflix tiene la opción para pasar de un capítulo a otro, que es omitir los créditos directamente y pasar al siguiente capítulo. La otra cuestión que aparece con esto, que no tiene que ver con este panel, pero voy a hacer más rápido, lo más rápido posible, es que, por ejemplo, la gente de arte, que tiene muchos compromisos con gente que a lo mejor le presta o le alquila por muy poca guita, vos vas, le decís, necesito este mueble, este cuadro, esta cosa, qué sé yo, para ambientar, y siempre fue, o en televisión, o en cine, o en lo que sea, los cartones de agradecimiento a tal. Acá no van a aparecer. Entonces,
de alguna manera empiezan a tener problemas porque les tienen que avisar. Mirá, yo te lo pido, me lo prestás, me lo alquilás, qué sé yo, con poca guita porque tengo poco presupuesto, pero no va a aparecer tu cartel ahí en Netflix. Y eso también implica un problema para la gente de arte, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra? Una pregunta. ¿Y cómo es la forma de contractual? En la medida que hacen una serie y no saben en qué países sale, qué cantidad se reproducen, en qué canales, en qué... Es decir, ¿se sabe todo eso previamente a la hora de firmar contrato o es libre? ¿Está claro? Mira, yo ahora estoy tratando de definir el frame rate de mi próximo proyecto y es ir a golpear la puerta de venta internacional todos los días a ver a quién se la están vendiendo o a quién se la quieren vender. Como para empezar a prever, porque de verdad hay un montón de cuestiones técnicas que después te viene el día anterior y te dicen, che, se vendió a Israel. Y vos decís, pero yo ya tengo todo armado para otro frame rate que tengo que hacer un pull down que va a quedar todo serruchado. Entonces realmente empieza a haber un compromiso en nuestra parte de también incorporarlos a ellos, hacer que ellos entiendan que hay una necesidad técnica que tiene que ver con lo contractual, lo eminentemente comercial, que es una persona vendiendo en Cannes o hoy buscando un productor para que produzca una serie acá, tiene que avisarme o avisarle a Hernán cuál es su proyección. Es difícil, nosotros hoy vamos a preguntar. Y hace una semana me respondieron hasta el día antes de grabar, seguramente no sepa cuál va a ser tu frame rate. Entonces, bueno, mi gaffer va a tener que empezar a pensar si tenemos un farol conflictivo o demás cosas que en la transcodificación técnica que tenemos que hacer, tenemos que empezar a decirle a otras áreas que ahora se abrió un panorama y un arcoíris que la verdad que ninguno de nosotros, todos lo estudiamos o lo consultamos, digo, a personas como Miguel que va a decir, che, él es el que en rodaje te saca la última duda, o sea, el lead es el último punto de consulta antes de apretar el botoncito. Todo lo que no resolviste hasta ahí va a cagada en postproducción o a chinada. A chinada empezar a hacer. Todavía no nos tocó filmar 2 tomas para 2 países distintos. Pero sí nos toca meter VFX para sacar auto. O marca de auto. Todo. Y implica todo un desarrollo de VFX para lo que preguntabas vos. Así que ahora medio que está en concientizar que también son parte de una cadena que es eminentemente técnica. Con respecto a los ejemplos que vimos, ¿ustedes qué poder de decisión tienen con respecto al equipamiento que utilizaron, de hacer cámaras y luminarias? Y en caso que lo tengan, ¿cuáles son sus preferencias si depende del proyecto o se sienten más cómodos con un tipo de equipamiento? Sí, yo lo haría partícipe un poco acá a Miguel y a Guillermo, porque en realidad las decisiones también empiezan a ser un poco relativas. Por ejemplo, en el caso mío empezó una productora y después esa productora fue comprada por otra productora y cambiaron algunos esquemas ahí adentro. Y lo que hasta último momento casi no supimos exactamente cuál iba a ser el proveedor de cámaras y de luces. Finalmente fue la empresa Cámaras y Luces, pero eso podía haber sido otra. El laboratorio fue Cinecolor, se armó todo un paquete con Cinecolor y un paquete con Cámaras y Luces, y entonces todo lo que saliera de lo que ellos tenían era bastante complejo para nosotros. Lo que logré fue, sí, los paquetes de los 3 desfiles que se filmaron, la empresa fuera otra, la empresa proveedora, que ellos estaban acostumbrados a armar luces de espectáculos y todo eso, y que entonces la premisa en la luz, por ejemplo, de los desfiles eran
eso lo dije en la primera reunión, porque entre otras cosas que hice en mi vida también fue iluminar algunos desfiles. Dije, la pasarela tiene que ser luz blanca. No importa si el público está rojo, verde, azul, qué sé yo, o tiene una mezcla de colores o adentro. La pasarela tiene que ser luz neutra, luz blanca, porque eso es un tema de los diseñadores, que no quieren que sus ropas, los colores elegidos, las texturas de las telas y todo lo demás esté distorsionado, porque a mí se me ocurrió ser creativo y poner una luz azul y resulta que era un vestido blanco y aparece como un blanco totalmente distinto a lo que el diseñador quiso. Pero más allá de eso, el poder de decisión está dentro de lo que el proveedor te puede proveer. Y en el caso, por ejemplo, de cámaras y luces, que casi no tenía no tenía cámara Sony, compró un cuerpo, alquiló uno en Uruguay. Y la productora, por otro lado, alquiló en otra empresa de alquiler un cuerpo de backup. Cada caso tiene sus bemoles, no es tan esquemático. Perdón, Hugo, y en este caso también está el tema de la resolución, ¿no?, de las cámaras, como que era como algo que pedía... Sí, bueno, acá Miguel tiene... Sí, eso pues yo decía que Miguel puede... Netflix, por ejemplo, cuando se graba una serie original de Netflix tiene ya un abanico de cámaras con las que puedes rodar, que es bastante amplio, pero por ejemplo todo lo que es la Mira y la Alexa, que son las cámaras que más se suelen emplear, se quedan fuera, porque la explicación que te da Netflix es que lo que comentábamos antes entre nosotros, que Netflix prioriza al cliente premium que tiene, al que le ha prometido que todo el contenido original va a ser en 4K. Entonces te obliga a que cualquier cámara que uses en producciones originales tenga un sensor nativo en 4K. Y entonces hay una lista de cámaras que tenemos un PDF por ahí, a ver si lo podríamos ver. Ahí están, por ejemplo, pues eso, te da desde la C300, todas las Canon, porque tiene todas sensor en 4K, las nuevas Panasonic, prácticamente toda la red, la Panavision nueva, y más abajo están en la siguiente, están todas las de Sony que te deja, que incluso, por ejemplo, te deja manejarte con la FS7, que en principio no es una cámara que sea de gama alta, pero como tiene el sensor en 4K, es el único parámetro, por decirlo de alguna manera. Netflix lo que le importa es el tamaño. Eso, y te pide que todo sea RAW, que toda la entrega sea en RAW, que te manejes en curvas logarítmicas, pero lo que prioriza sobre todo es el tamaño. Y por eso, de hecho, ya te digo, la única ARRI que hay es la Alexa 65 y todo lo demás se queda fuera. Y de hecho, además, cualquier cosa que hagas aparte de dron, cámara submarina y todo eso, tiene que ser con alguna de esas cámaras o consultarlo previamente. O sea, que Netflix en ese aspecto sí que tiene no tanto como HBO. HBO, por ejemplo, es mucho más abierto. De hecho, Game of Thrones sí que se hace con las Alexa SXT, porque no prioriza tanto el hecho de que la resolución final sea 4K. Yo creo, esto pisa un poquito lo que yo decía antes de las elecciones de cámaras alternativas, que es muy relativo cuando tenés que salir a gripear o tenés que salir a poner cámaras un poco que necesitas cámaras más chicas, cámaras, bueno, en ese caso yo particularmente, en mi caso de elección de equipo es distinto porque yo formo parte de una empresa que produce y tiene su equipamiento de cámara, solamente reforzamos lo que necesitamos. Sí tengo poder de decisión sobre los lentes, porque no tenemos de los lentes que se están manejando a partir de la aparición del modo cine, no tenemos gran cantidad de lentes, entonces si hace falta reforzar lentes sí puedo salir a pedir, pero particularmente trabajamos con Sony F55, que fue la decisión que la empresa tomó al momento de migrar al modo cine. Y a la hora de buscar una cámara alternativa, yo trabajo con la FS7 o con la
Alpha 7S o 7R, que la verdad es que quedan dentro del estándar que nosotros necesitamos, pero también es un punto clave, porque tenés que poner un grip en una moto y tenés que salir a pensar de verdad a dónde lo vas a vender, un poco Marcel lo que decía vos, a dónde lo vas a vender para saber qué grip ponés. ¿Entendés? Es un poco redondea el laburo de todos nosotros decidiendo cosas antes y que tienen que ver con la estética. Yo en el caso de Supermax, por ejemplo, trabajando dentro de la estructura de la Globo, ellos también hubo como cuando yo entré al proyecto había habido todas unas reuniones y qué sé yo, donde se había pedido hacerlas con no la Globo, sino la parte argentina de poder hacerlo con lentes anamórficos. Y no sé de dónde salió esa posibilidad, ellos no tenían, para ellos era un problema grave. En principio, cuando yo me incorporé al proyecto sentí que no había necesidad de tener lentes anamórficos porque esto iba a salir en la tele y había como ciertas... y además se sumaba de que ellos no lo tenían y yo ya sabía cómo podía llegar a terminar, que es, bueno, te conseguimos 3 lentes y no tenemos ningún zoom, no tenemos ninguna otra alternativa. Entonces convencí, digamos, a la parte argentina que abandonáramos esa idea de hacerlos anamórficos y hacerlo con lentes, los esféricos normales en el formato normal, porque me parecía que íbamos a tener más posibilidades de lentes y bueno, de hecho fue así. Yo fui a una primera reunión técnica ahí en la Globo, que me mandaron de acá, y bueno, andá vos y arreglá todo, y de repente me encontré con una mesa del ingeniero de esto, de lo otro, donde todo el mundo me hacía preguntas y yo me había llevado como un machete. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esto. Primero que nada les quiero decir que traigo buenas noticias de Buenos Aires. No lo vamos a hacer con lentes anamórficos. Y ahí es como que se desinfló toda la tensión que había y empezaron a aparecer equipos de todos lados y también filmamos con las F55 que ellos tienen. Según los ingenieros de ahí de la Globo, ellos fueron los que un poco en connivencia con los de Sony desarrollaron esta cámara porque necesitaban una cámara para hacer todo. Las series, las novelas de la tarde, las novelas de la noche. Hay un mercado propio que tiene Brasil que es impresionante. Brasil, Portugal y algún país de África. Y ellos, con que tengan una audiencia más o menos, ya cubren absolutamente los costos. Entonces, lo que inventaron fue una plataforma, o van a desarrollar una plataforma propia para después poder ver ahí los contenidos. Y lo que hacen es como abrir el juego a Latinoamérica y a España, por ejemplo, para poder empezar a producir. Ellos producen primero su producto, que con lo que tienen ahí, que es inmenso, es gigante, es una cosa, nunca vi una cosa tan grande, de tantos decorados, de tantas posibilidades que tienen de todo tipo. Y después lo que haces es llamar a una productora, a un director, contratarlo y decir, bueno, con esto de 10 capítulos, hace algo para Latinoamérica. Yo lo estoy esquematizando mucho, ¿no? Pero más o menos pasa eso. Tenemos este presupuesto que para ellos ya es mucho menos, porque ya lo tienen armado los decorados, qué sé yo, tiene que ser en estos decorados. Rara vez salimos a grabar afuera, rara vez. Hay un puente ahí donde se tiran una pareja y un par de cosas más que se filmó ahí en Río, el resto está todo armado ahí. Está todo absolutamente armado, una gruta con agua, efectos de lluvia, ciudades de época, ciudades, qué sé yo, bueno, lo que uno quiera, una villa de emergencia así terrible que está armada en un lugar para donde apuntes se puede grabar afuera y se puede grabar adentro. Si esa casa es solo un frente, pero al director le gustó y que estaría bueno que el protagonista viva acá, bueno, ok, entonces te armamos el interior de la casa esta. Dormitorio, living, ventanas, primer piso, segundo piso. Es impresionante la capacidad que tienen de producir todo eso. Y además,
bueno, esto, que ellos, lo que tenían era lo que había. Lo que se tenía que pedir afuera, había que pedirlo con 72 horas de anticipación. Algún lente especial, cosas que ellos a lo mejor compraron unos filtros que yo les pedí, eso lo compraron y después ya lo tienen ellos como inventario. En esta de Netflix fue totalmente distinto. Sí, creo que hay un requerimiento técnico en producciones in-house ahora. O sea, empresas que tenían equipamiento empiezan a jugar en lugares donde el requerimiento técnico es más grande. Entonces, pasa que estos esquemas de alquiler se parecen más a lo que era un largo, digo, de salir a buscar el elemento adecuado. Ahora resulta que a la casa productora le cae un proyecto que tiene un volumen que no abarca con lo que tenía, aunque sea grande y estuviera produciendo en la misma línea. Siempre ahora se utiliza como base, en mi caso, ¿no? Lo que es in-house y se sale a reforzar porque si no te quedas fuera de estándar. Creo que. No sé si alguien más. Podemos hablar un poquito de los Sky Panel, que son tan buenos faroles, que nos han salvado de tantas cosas. Hay bueno, estábamos hablando antes con Martín también de la evolución de los LEDs, que antes tenían algún tipo de problemas en el espectro de color y que realmente han sido, cada día aparecen nuevas posibilidades de desarrollo técnico con los LEDs, que son, desde el punto de vista de consumo, de menor consumo de electricidad, que se pueden enchufar a la red domiciliaria, que podés hacer una cantidad de cosas. Al principio había mucho prurito con respecto a que eran verdes, ahora hay una cantidad impresionante. Y desde hace un tiempo, hace un año y medio atrás, ARRI sacó unos LEDs muy interesantes que son los Sky Panel, que se les incorporó un software que ese mismo farol, que puede ser de 30x30, de 30x60 o de 30x120, tienen una capacidad enorme, no solamente de contener adentro, como si yo te dijera, todo el muestrario de gelatinas de Rosco y de Lee, sino que además tiene otro tipo de gelatinas y tiene un montón de efectos. Puedes hacer flash, puedes hacer una patrulla de policía, una ambulancia, un efecto de televisión, es decir, todo en un farolito que, en el caso más chico, por potencia también es menor, en un farolito de 30x30. Entonces, la verdad que es impresionante porque eso es una evolución técnica que no es que cambie la forma de contar las historias, pero sí cambia técnicamente y estéticamente muchas cosas. Yo, de hecho, creo que hay un abuso ahora de los efectos que tiene, viendo muchos comerciales en televisión que están hechos con los Sky Panel, pero... ¿Cómo lo controla del teléfono? No, claro. Además tienen un sistema que uno los puede colgar y desde un teléfono, desde una tablet, podés setear una cantidad de cosas de... Bueno, esto lo puede contar el gurí, que lo invité, pero no sé por qué no quiere hablarlo. No. Lo invité a que contara esto de los Sky Panel. Está buenísimo. Pero uno puede programar previamente, decir, bueno, esta va a ser la luz de la noche, esta va a ser la luz del atardecer y esta va a ser la luz del día, del mediodía. Y es como el terror de los asistentes de dirección, porque hasta hace poco los asistentes de dirección se basaban los cambios de vestuario, de peinado, de maquillaje, qué sé yo, bueno, mientras estos tipos ponen la luz y cambian los faroles de una cosa a otra, nosotros tenemos tiempo de hacer los cambios de vestuario, de maquillaje. Ahora nosotros tocamos unos botoncitos del teléfono y ya está, prácticamente, digamos. Sí, estoy exagerando un poco, pero no mucho. Bueno, pero es un a favor, digamos, que nos toca ahora, porque
Hoy hablaban de cómo cambió un poco la forma de trabajo y hoy, digo, antes el cine, la película era la película, el director de fotografía tenía que tener ciertos elementos técnicos y conocerlos, pero no eran tantos. Hoy las variables son muchísimas más, por eso es casi imposible que un fotógrafo pueda resolver absolutamente solo. Entonces tiene que confiar mucho en la gente que lo acompaña porque aparecen elementos nuevos todo el tiempo. Todo el tiempo. Técnicamente, en luces y en cámaras, todos los días sale algo nuevo. Y los requerimientos respecto de las plataformas también se van modificando. Entonces por eso hay que estar como tan atentos y flexibles en ese sentido. Y así como sucede eso, también aparecen elementos técnicos que a nosotros nos ayudan mucho para trabajar. Porque la forma de prever, si nosotros teníamos que prever de repente generar un efecto X, que decía el efecto flash, o eso presupuestariamente lo tenías que anticipar con mucha antelación. Y como nosotros no teníamos tanta certeza de cuándo se iba a filmar tal situación, estos elementos nos ayudan a resolver de manera muy práctica a veces. Y nada, ha mejorado mucho la calidad y eso funciona. Sí, además también tienen cierta versatilidad que te permite también hacer cosas que antes por ahí no hacías, porque productivamente no llegabas. Entonces, hoy lo hablamos con Hugo también, de decir, bueno, yo me animo a ir acá porque sé que con un poquito de... A ver, no sé, yo, por ejemplo, tuve que recrear para el maestro 5 partes de ballets clásicos que tienen su puesta. Los puestistas están 1 mes y medio para poner la luz. Yo tenía 5 versiones distintas en una jornada. Entonces, clavé unos sky panel en cenitales y la verdad es que los cambios los maté al asistente de dirección porque los cambios eran iPad y era y la verdad es que pudimos hacerlo por eso, porque si no, de otra manera yo no me embarco en una puesta en un teatro que tiene un escenario gigante, que no era el Colón, pero era un teatro parecido, y con una puesta de luces que primero tiene historia, que ya hay 27.000 versiones, que tiene una forma determinada que yo no manejo en su totalidad, pero que me permitió, la versatilidad de esto me permitió dramáticamente poder garantizarle al director que sí, que lo íbamos a poder hacer y que iba a poder tener, si él me daba los spots que necesitaba de cada puesta, yo no le iba a hacer 5 versiones de 10 minutos del Lago de los Cisnes, de las variaciones de Kitri, de cada una cosa, porque no lo iba a poder hacer. Pero si él me daba el spot que él necesitaba de cada imagen, yo podía subirme a un proyecto que en un mismo día podía armar 5 puestas de algo muy complejo. Estamos hablando en total, serían 5 meses de subir y probar luz y bajar. Y ver bailarines parándose en marcas que no sabes si se van a parar. Entonces digo, eso a la hora de... Ese es el estándar que tiene una miniserie hoy. Entonces, a ese estándar hay que llegarle de alguna manera, porque eso está escrito en un guión que aprobó Turner y que hay que hacerlo. Y realmente el timing productivo no es el que merece. Siempre estás un poquito más abajo. Así que digo, todos estos criterios de ayuda técnico-estética van siempre apuntados a que uno llegue a garantizarle también al director lo que él quiere hacer. A veces por intermedio de compromisos técnicos nuestros, pero también a veces los directores bajan directamente y consensúan un VFX que les va a garantizar que pueden meterse a contar un estadio que de otra manera no lo pueden contar. Digo, ahí estamos muy cerca. Yo me acuerdo cuando veía la planificación de la toma del secreto de sus ojos, del chango, digo, yo veía, me contaban el 3D que hicieron para probar cómo iba a ser. Bueno, ahora, digo, no es complejo hacer esa, pero te puede venir una de esas en un guión. Y de alguna manera la tenés que abarcar. En cuanto al audio, al sonido, ¿cambia algo? ¿Al audio o al sonido?
Mirá, ¿cómo? Soy bastante sordo para el tema, para hablar de sonido, pero yo había tenido un PowerPoint más que nada para ayudarme a contar algunas cosas, pero después me di cuenta que por ahí en 2 horas es bastante complejo de mostrar mucho material porque a veces no ayuda. Lo que me dijo el sonidista, Julián Katz, que él había hecho varias series, me dijo, bueno, tenemos el orgullo de ser como los primeros en poner unos micrófonos en toma. Esto es así, normalmente filmás con 2 cámaras mínimamente, salvo excepciones, en el caso nuestro los desfiles que eran con tres cámaras, filmábamos con 2 cámaras. Y en algún momento logramos, yo no logré el tema de la luz, pero prometo que en el próximo voy a lograr el tema de la luz, que es básicamente lo que logramos con Julián fue lo siguiente. Plano general muy abierto del lugar y la segunda cámara con un tele de, qué sé yo, por ejemplo, la cara de la protagonista. Para mí es un problema, pero para el sonidista también, porque tiene que meter los micrófonos ya ni siquiera en el techo, porque hasta el techo se veía. Entonces, digamos, yo no logré colar el tema de la luz, como debería haber sido, pero lo que logramos, hablando con el director, es, ok, la cámara con el 14 o con el 18, que es un súper gran angular, la hacemos fija. Y entonces se pueden meter los micrófonos adentro del cuadro sin que le toquen a los protagonistas, obviamente, ¿no? Pero pueden meter micrófono, microfonista, inclusive si no llega, se pueden meter ahí. Después se van todos, hacemos un plate limpio y se borra todo sin ningún problema. Yo podía haber aprovechado también. Era más complejo porque la cámara del primer plano se movía y no lo podía hacer del todo, pero podía haber aprovechado también para poner fuera de ese campo, o sea, adentro del campo abierto, del lente abierto, y fuera del campo de la cámara que tenía el plano cerrado, tener una luz con difusión para tener una luz más o menos linda, cosmética o lo que se requiera. Porque así habíamos visto con Julián que se habían hecho en algunas otras, no sé si, no me acuerdo ahora cuál fue la referencia que él me dio, y fotográficamente no lo hice, pero logramos así, también igual, o sea, con la misma situación, meter micrófono y meter luz difusa, por ejemplo, cerca del rostro de la protagonista o el protagonista, o una luz lateral o una cosa que se sintiera que viniera de la ventana, o no importa, lo que fuese, donde después haces un plate limpio y eso te sirve para limpiar todos los elementos que sobren ahí. Así que lo logramos con el sonidista. Luego, en ese sentido también, eso también se puede hacer en el cine de largometraje, pero el cine de largo todavía no incorporó del todo, porque sí hay experiencias, no incorporó del todo el tema de la segunda cámara, cosa que en una serie es imposible que no esté contemplada la segunda cámara, es imposible porque a veces se filma con plano y plano abierto y plano más cerrado, o plano y contraplano que es mucho. La bajada así de Netflix es, en este caso de Netflix, es que la gente ve mucho de esto, ellos lo tienen testeado, mucho en teléfonos, por lo tanto no hay que hacer demasiado planos abiertos, sino que más bien hay que contarlo en planos cerrados, en planos cerrados, en planos cerrados. Entonces, La consulta abajo es, justamente por lo que se escucha. Claro. Escuchar en un teléfono o Claro. en una tablet. Digo, ¿en qué se va a reproducir, así como se piensa en los formatos del video? ¿A quién se lo va a vender, digo, Sí. en este caso? Bueno, Sí. también en cómo se lo escucha, porque no es lo mismo escuchar la Claro. historia en un home, en un televisor, que escucharla en un teléfono, ¿no?
Entonces, ¿cómo se procesa ese audio? Más que la microfonía, digo, el proceso final que tiene el audio. Sí. Por lo que sé de los sonidistas, ellos se preocupan por lo que va a salir en un monitor, en un televisor, en un buen monitor HD o qué sé yo, o no sé. Sí, yo trabajo con workflow de... Ah, bueno, ahí está. Hernán lo puede explicar bien eso entonces. No, por lo menos nosotros lo que hacemos es un estándar que es para televisión y ese mismo se mantiene para todas las reversiones. Bueno, obviamente en algunos hay cambios de velocidad y demás, pero lo que hace la post de sonido en Pro Tools es ajustar los cambios de velocidad y no mucho más. Salvo que el cliente pida ya de entrada y en pre un 5.1 o algo más elaborado. Por los mercados que a mí me tocó hasta ahora y los clientes que tenemos, con un estéreo está bien y eso es lo que se replica para todas las versiones. O sea, la parte de sonido no tiene tantos cambios, supongo también porque no hay tanta exigencia como la parte más visual o de frame rate o más comercial. Así que no hay mucho de distinto a cómo se laburaba, cómo se labura ahora. Igual para bastante. Mí esa es la paradoja de lo que viene, Sí. Digo, ¿dónde se está distribuyendo? ¿Dónde va lo que vos creás? Muchas veces no sabés a dónde se va a ver. Entonces digo, creativamente hay que tenerlo en cuenta. Hugo habla de tamaño de plano. El director viene y te dice, quiero un plano general. Bueno, por ahí hay alguien que se lo va a perder. O en la intención del anamórfico. Para tele, para que después lo veas en la tablet, no ves nada. O sea, vas a ver como la panorámica. Entonces, digo, hay una zona, hay un gris ahí que para mí está en pleno desarrollo y que creativamente hay que asumirlo y consultar y preguntar y ver de resolverlo que no se pierda instancia creativa en ninguna de las pantallas. Esa sería me parece lo más lógico y lo más democrático. El problema que trae esto, digamos, lo bueno y lo malo que trae esto es que cuando uno terminó de aprender una cosa ya cambió absolutamente. Entonces, bueno, produce como una situación en la que la otra vez estábamos hablando que en las escuelas de cine, qué sé yo, de acá, en la NERC, en cualquier carrera, todavía no hay ninguna variable sobre, o sea, se da cine de ficción, documental, qué sé yo, hay especialidades, hay una cantidad de cosas. Va a llegar un momento que las carreras van a tener que empezar a dar la variable de serie porque la verdad es que desde el punto de vista de la salida laboral y todo lo demás empieza a tener su importancia y me parece que va a haber que empezar a instrumentar algún tipo no de carrera específica, pero que dentro de la carrera de cine haya algo, por ejemplo, Punto Cine puede ser un buen punto de partida para empezar a pensar en esto, ¿no? En sacar gente que haya hecho cursos, alumnos, no sé, estudiantes de cine que además que sepan un bagaje, aunque sea teórico, de lo que viene, que es esto, porque además implica una forma de ver. A mí me resultó muy difícil, yo no había terminado de ver Supermax, nada, porque una vez que terminé de filmar, no pude ver el finish de color, lo había hecho un poco el colorista con otro director. En el momento que a mí me tocó ir a supervisar todo y a tocar algo, yo estaba haciendo otro trabajo, o sea que no pude viajar. Así que lo quería ver. Esto se pasó el año pasado por el canal público, o este año, no me acuerdo, este año. Los martes a las 21, qué sé yo. Un martes podía, el martes siguiente no podía, un martes podía, otro martes no seguía. Y me parece que no solamente la forma de producir, sino la forma de ver
este tipo de material. Ya a esta altura, por eso sacaron esto que lo pasan al aire, tal día, a tal hora, pero también vas a la plataforma a verlo, porque si no es imposible. O sea, primero que se multiplica la cantidad de espectadores de esa manera y el nivel de producción puede mejorar gracias a eso. Y además porque, salvo, no sé, la gente que tenga un horario muy estricto y que se puede prender durante 10 martes a ver a las 21 tal cosa que le haya gustado mucho, que le haya quedado enganchado con el capítulo anterior y que no tenga acceso a una computadora o algo, o a un televisor inteligente como para ver otro capítulo, es muy difícil que se pueda mantener por mucho tiempo los martes a las 21. De todas maneras, el diseño de imagen de ustedes está planteado para un Smart TV, en primer término, que tiene, digamos, otra información, otra capacidad como espectador de leer la imagen que para las plataformas chicas. Sí. Más allá de la importancia de la luz narrativamente, estéticamente, según la historia, ¿no? Sí. No sabría cómo pensar yo una puesta de luz o tratar de trabajar con un director y trabajar junto con el director para una puesta de cámara y de luz y lo demás pensando en un teléfono. En lo del teléfono prefiero olvidármelo. O sea, es como... Lo del teléfono es como una novia que te engaña y que vos no querés ni saber. Vos sabés que te engaña, pero no querés ni conocer al tipo con el que te engaña, por ejemplo. O sea, no pienso en eso. No pienso en eso porque si no es como una reducción de la reducción de la reducción, ¿viste? Me conformo con decir, bueno, está bien, en un televisor, en un Smart lo va a ver mucha gente, seguramente. Seguramente lo va a ver mucha más gente ahora, antes era en una compu, lo va a ver mucha más gente que la gente que va a ir al cine a ver algo. Eso me conforma, me reconforta. Me parece que la gente a la que yo conozco, la que me hace las críticas sobre el laburo o toda la serie, lo ve en un televisor y bueno, lo pienso como para eso. Hasta ahí llego. Para abajo no puedo ni pensarlo, no sabría qué hacer. Herramientas, la verdad, más que una sugerencia de la cadena del tipo que decía. Claro, primeros planos. Pero primeros planos porque hay gente que lo ve en una... Que también era una crítica que yo tenía cuando empezaba a hacer tele, que decía, bueno, y me decía, pará, en la tele los planos generales en angular son relativos. Bueno, nada, tratando de ser coherente, pero la verdad que, herramientas para crear visualmente para todo es difícil. Sí, el estándar técnico, pero en lo creativo o en la apuesta. Nosotros, ni Miguel ni Guillermo me dejan mentir. A uno le puede, no sé, por ahí ustedes están acostumbrados a verlo, a lo mejor se acostumbraron a verlo en un teléfono, las cosas. Pero no sé si muchos de ustedes la ven en algún teléfono. A mí me llamaba la atención, yo no lo creía, pero me llamaba la atención las pocas veces que uno tiene posibilidad de ir al catering, a tomar un café, qué sé yo, un momento de espera. Las chicas de catering eran unas hermanas que trabajaban para la empresa de catering. Y una de ellas, mientras atendía o hacía un café, qué sé yo, tenía una botellita y tenía su teléfono bastante grande, y veía una novela, no me acuerdo qué novela era, que la seguía en el teléfono. Y la miraba mientras trabajaba, la miraba en el teléfono. O sea que no es tan loco esto de que hay mucha gente que ve estas cosas. Bueno, en este caso era una novela no sé si era de la Globo o qué, de estas que están del faraón y qué sé yo, que bueno, ella en el momento que podía la veía, pero era impresionante. O sea, lo pude comprobar realmente
que esto puede estar visto, esto que yo estoy haciendo, y que estamos tratando, y que movieron la cámara, y ahora hay un traveling acá, que lleva una persona que lo va a estar viendo en un teléfono. Cuando vas a tomar un café, parás, te sacás un poco toda la adrenalina de encima, comprobás que realmente decís como todo esto para que una gente lo pueda ver en el teléfono. No solamente, pero existir existe. Nada más, yo creo que por suerte los teléfonos de ahora cada vez tienen las pantallas más, las AMOLED, te dan un registro de negros que efectivamente antes no los tenías en unos teléfonos. Acá está el defensor de los teléfonos, por ejemplo. Es verdad. Hay ya muchos de los teléfonos ya vienen en resoluciones de 2K y eso. Entonces sí que es verdad que no es lo mismo verlo en un monitor grande que en un teléfono, pero lo ves en un teléfono y según las últimas pantallas que tienen los smartphones, la verdad es que se ven de puta madre. Sí, bueno, cuanto más concentrado lo ves, mejor lo ves. Por eso. No sé si es el caso puntual de ustedes, pero últimamente hay una tendencia en miniseries y novelas de colocar contenido aledaño que se dispare en ciertos momentos dentro de la novela, ¿no? Entonces, eso te daría una experiencia también de doble pantalla, digamos. ¿Es el caso de ustedes ese? Y si es así, ¿qué experiencia tuvieron con todo ese material? En mi caso, en la miniserie no. Creo que en algún sí. En algún otro esquema. ¿Pero vos a qué te referís? ¿A una pantalla dentro de otra que aparece? No, una segunda pantalla, o sea, qué sé yo, personajes de la novela que tuitean cosas y vos recibís en un tuit, digamos, eso, o información aledaña dentro de lo que es o durante el transcurso de la novela. Sí, no tuve esa experiencia, no. No, nosotros algo de eso se maneja en la zona de las tiras y donde hay un departamento, en Polka donde trabajamos nosotros, hay un pequeño departamento que se llama departamento web, que se dedica a generar ese contenido exclusivamente. Después lo único que se hace es tener una pequeña estrategia de cómo interlazarlo, pero la verdad que productivamente... nosotros tuvimos una experiencia con la serie Divina, que era que a medida que los personajes iban apareciendo, si vos tenías la aplicación abierta, te iba diciendo distintas características de esos personajes y qué relación tenían con otros y demás. En el sentido de la post, la intervención que tuvimos que hacer nosotros tenía que ver con el sonido. Eso es una marca que se pone en el audio, que se manda, en nuestro caso en esta serie se mandó a hacer a España. Y nada más, era mandar las pistas de audio, que lo que hacen es en determinado timecode poner distintos disparadores, que la plataforma las lee tipo Shazam y dispara ese contenido en tu celular. Esa es la experiencia que yo te puedo contar y que tuve. Funcionaba, al principio fue medio complicado de llevarlo a cabo, pero funcionó bien. Pero no te podría medir si eso fue bueno, fue malo, fue regular, porque ese contenido era gráfico y no era un contenido que salía de mi departamento, entonces yo no tenía forma de medir sí, la gente de desarrollo web, sí, eso tenía muchos likes, si la gente lo seguía realmente, o cuántas personas bajaron la aplicación, o cuántas no. Pero sí es algo que también hay que tener en cuenta en el proceso de post, este tipo de requerimientos que, como hablaban antes, son súper novedosos. De repente el cliente o alguno lo vio y lo quiere experimentar y uno tiene que ponerse al día y ver de qué se trata y cómo hacerlo, qué herramientas tiene y además cuánto te va a inferir en tu calendario, porque el hecho de que vos tengas que mandar una pista de audio a otro país y esperar una vuelta, no solo es el tiempo de ida y vuelta, hoy en día no es tanto, pero seguramente la vas a tener que volver a chequear, vas a tener que volver a cero en un montón de instancias y eso hace que te lleve más tiempo las entregas finales y demás. Así que bueno, eso es lo que te puedo contar de esta experiencia. Eso, de todas maneras, lo que me parece que actúa más que nada es como una aberración narrativa que, digamos, para nuestra generación podrá ser, a lo mejor para las generaciones que vienen va a ser una cosa normal, pero ahora es como una cosa, si bien es verdad que es novedoso
y todo lo que ahora a uno le resulta bastante extraño, en poco tiempo va a ser así, es realmente desde el punto de vista narrativo bastante aberrante, ¿no? Porque, qué sé yo, me parece que hay muchas formas desde el punto de vista audiovisual, para no decir ni cinematográfico, ni serial, ni nada por el estilo, que justamente el tratar de dar características del personaje por lo que se está contando y cómo lo vas viendo y qué sé yo, era uno de los desafíos de los guionistas, de los directores, de la gente que maneja la apuesta, de la gente que revisa los guiones. Che, acá hay una información que nos estamos dando, que la sabemos nosotros, pero cómo la ponemos gráficamente, que un actor, que un personaje actúe de tal cosa para dar esa información. Si esa información va por escrito a un tipo que está con un teléfono y mirando ahí, qué sé yo, lo veo bastante... No, me parece que por ahora está orientado a un público que consume así también, claro, que es el público adolescente, claro, y que tiene muy incorporado el multimedia. Hay gente que puede... Como una cosa, sí, que están con el teléfono, la tele, el iPad, todo abierto a la vez, y que no tienen mucha... desdeña un poco la coherencia narrativa en claro, pos de entrar en un plan de comunicar de otra manera. No es nuestra experiencia, porque la verdad que las miniseries de las que hablábamos, las que hicimos, salvo las experiencias de Hernán, son experiencias narrativas, de punta a punta clásicas, digo, con variaciones estéticas, pero por lo menos en mi caso. No, a mí me pasa lo mismo. Yo soy de las personas que no puede mascar chicle y subir una escalera al mismo tiempo, así que peor podría llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Puedo hacerles una pregunta? Acá. Sí. Para eso vinimos. Por ejemplo, me interesa saber a los que son directores de fotografía, cómo se plantean la luz para una película y cómo se plantean la luz para un unitario, como por ejemplo puede ser el del Maestro, que ustedes mostraron unas imágenes. ¿Cómo plantean la propuesta estética lumínica? ¿Qué diferencia hay entre una serie y un largo? Bueno, en principio, desde lo estético, igual. O sea, haciendo una propuesta estética basada cada uno en la herramienta o cada proyecto en la herramienta que tiene, que quiere, con la cual se acerca, referenciándose, generando una comunicación expresiva sin haber realizado, que tiene que ver con mostrar cosas que uno se imagina que van a hacer, que es un desarrollo idéntico a la pre de un largo, donde vos estás presentando tu idea. Y sí hay una diferencia, que es de lo que empezamos a hablar, si es que contás con toda la línea narrativa o no. Si está cerrado toda la línea narrativa del proyecto antes de empezar a filmar, cuando está desarrollando la línea estética. En el caso del Maestro, sí. Yo tuve todos los guiones antes o por lo menos el lineamiento, o por lo menos sinopsis, y sabía dónde terminaba la historia, y la verdad es que tuve una claridad. Así que el desarrollo estético, yo siempre, en ese principio siempre fui el 100% corazón, que decía antes, y empecé por ahí. Entonces nunca por más que hiciera el puntero, que tenía 70.000, no sé, 39 capítulos, digo, la primera mirada que siempre tenía era la misma que tenía cuando hacía un largo. Era decir por dónde quería que vayan los personajes, cuál era el clima, cuál era la colorimetría, cuál era el ratio en general, la curva dramática de la luz. Y después se me diferenció cuando estaba laburando con una narrativa cerrada, que la podía diseñar entera, o si no me tenía que hacer pequeños ardides, como hablaba Hugo en el rodaje, para ir tomando decisiones
y no traicionar tu idea estética en general, que no la pudiste desarrollar con toda la línea dramática de 39 capítulos. Caso así que yo cuando, por ejemplo, trabajaba en HD, con la persona que labura el DIT, que trabaja conmigo, con Fede, que habíamos implementado una especie de trabajo previo a lo que hoy es el LUT. Habíamos dicho, bueno, nosotros matrizamos, hacemos una matriz de color que yo le daba a él hojas de referencia, de foto, de idea, de cosas, nada que ver con la técnica, todo le da pintores. Y él se encerraba, matrizaba la cámara una semana y empezábamos a hacer pruebas. Y cerrábamos ese criterio de matriz de cámara con la posibilidad de corregirlo en rodaje, porque en esas no era el modo cine, se podía tocar en los colores de las cámaras, y no lo hacíamos, o sea, asumíamos ese criterio estético que yo había diseñado durante todo. Entonces yo iluminaba para eso, que después fue, es como empezamos a trabajar en modo cine y con un LUT de monitoreo previamente. Eso era porque había una conceptualización completa de lo que iba a ser la imagen y el ardid de cómo manejarlo lo iba resolviendo en el rodaje. En el peor de los casos, que era cuando no tenía la línea argumental. Sí, breve, muy breve. Básicamente aparece en la experiencia nuestra con Guillermo y con Miguel. Aparecieron nosotros. Yo siempre fui de la idea de decir, bueno, en un largometraje tenés el guión, que no es la película, el rodaje, que no es la película, y después, una vez que la película está editada, es la película. Y ahí haces el color. 2 semanas, más o menos, y es un esquema de trabajo bastante que ya lo tenés como muy aceitado y podés opinar sobre muchas cosas. En este caso es el guión, no es la serie, el rodaje no es la serie, y la serie, que vos te imaginás, tampoco termina siendo la serie, porque, por ejemplo, nos pasó de, bueno, por temas productivos, lo que era en el colectivo, por ejemplo, ese diálogo que ellos dos tienen en el colectivo, no tenemos tiempo ni de ir a un colectivo, ni conseguimos el colectivo es caro, no podemos trasladar, se va a hacer en el departamento X, qué sé yo. Entonces, todo lo que vos tenías pensado para el colectivo, las luces que ibas a pensar para ese colectivo, en movimiento, lo que sea, ahora se hace en el departamento. O se hace un croma, o esto que va a ser en tal lugar, no se hace en tal lugar, se hace en este otro lugar. Entonces, tenés que tener un margen de improvisación, de mucha cintura, como decía Guillermo antes, mucha cintura para poder moverte. Sí, ahí me están apurando para... Sí. No, en realidad era una opinión que implica una pregunta. Yo recuerdo haber visto el Soldado Ryan, Rescate, todo el comienzo en cine. Es decir, una pantalla tan grande como todo este fondo y donde hay un desembarco, ¿no? Con la cámara con obturación muy baja, qué sé yo, y la situación particular de cine, donde estás incorporado dentro de la pantalla y donde se empezaba a levantar gente, mi mujer primero se iba levantando hasta que al final me quedé solo en el cine más o menos, ya sabiendo que se estaba desobturando y que viste toda la técnica y entonces me descomponía menos, pero la gente se salía descompuesta realmente. De la sensación del barco, decís. Claro, la falta de tener referencias, por ejemplo, ¿no? Del tamaño, ¿no? La alquilamos, por supuesto, la vivimos en televisión, 42 pulgadas, mientras pasaba el gato por adelante, ¿entendés? Ese tipo de cosas, y no nos pasó nada. Es decir, como si te dijera que en el caso de las miniseries es como del cine al televisor y del televisor al teléfono. Claro. Es decir, las relaciones que puede haber con respecto, por ejemplo, a la violencia en el relato. Claro. ¿No? Es decir, que puede haber diferencias muy grandes porque lo que no te pasa en el teléfono sí te empieza a pasar en el televisor y seguramente te va a pasar
en la pantalla muy grande, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que eso dentro del Sí, guión. de hecho y dentro hay una estética más de cámara en mano en las series que en el cine, en un punto, salvo algunos directores, pero que se banca mucho más la cámara en mano, así moviéndose en las series que digamos, a ver, para hacer algo muy esquemático, es más probable que un porcentaje grande del cine se haga con steady y que en las series se haga cámara en mano, porque el movimiento no tiene que ser tan elegante, digamos, como en el cine. Esa sería un poco la idea. Desde ADF les agradecemos a los ADFs y a los no ADFs, porque se nos terminó el tiempo, lamentablemente, a pesar de todo. Un aplauso para ellos.